la parte de biología, la parte de servicio de salud, están ligados al concepto de salud, ¿no? Al concepto de salud que vimos inicialmente, ¿no? Estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Si ustedes ven todos los determinantes que se han mencionado en un inicio, están ligados a este concepto, ¿no? Si no solamente nos centráramos en lo físico, probablemente nos quedaríamos con el determinante biológico y punto, ¿no? Pero como el concepto abarca más, incluso cuando nos hablamos de salud oral, ¿no? No solamente es la parte biológica, ¿no? La parte, dirán, pero ¿y la parte psicológica cómo influye? La salud oral puede repercutir en el estado emocional de un individuo, definitivamente, ¿no? Definitivamente, ¿no? En el estado emocional, un abuelito edéntulo, ¿no? Que no pueda alimentarse adecuadamente, ¿no? Eso lo va a llevar, no se alimenta bien, ¿no? Problemas nutricionales, deficiencias nutricionales, la parte estética de comunicación, ¿no? Entonces todo eso genera definitivamente todo un trasfondo, ¿no? Entonces todos estos determinantes están ligados a este concepto macro, ¿no? Ahora, ¿no? Viene un punto que les han colocado aquí, educación y promoción de la salud, ¿no? ¿Por qué es importante identificar este aspecto de educación y promoción de la salud? ¿No? Cuando hablamos de promoción, ¿no? Hablamos mucho de promoción y de prevención, ¿no? Y por ahí ustedes habrán escuchado a sus amigos que por ahí han hecho el serum, a colegas que han hecho el serum, que les dicen, no, los serumistas hacen muchas actividades de promoción de salud, ¿no? Entonces, ¿qué involucra la promoción de salud? ¿No? ¿Recuerdan qué es promoción? ¿O qué entienden por promoción? ¿Cómo? ¿Ah? Presentar algo, ¿ya? ¿Presentar algo para qué? ¿Ah? Ya, trabajar en prevención, ¿ya? Va por ahí, definitivamente. Promoción es, presentar algo para qué, ¿no? Hablamos mucho de promoción, ¿no? Promocionar algo, ¿no? ¿Qué implica promocionar algo, ¿no? Publicitar algo, mantener algo. En este caso hablamos de, si queremos hablar de publicitar algo, presentar algo, es presentar salud, ¿no? El concepto de promoción involucra brindar todas las capacidades, todas las habilidades, ¿no? Para que el individuo pueda mantenerse en salud por sí mismo, ¿no? Para que pueda ejercer un control sobre su propia salud, ¿ya? Entonces, el concepto de promoción está ligado a un concepto de salud, ¿no? De mantenimiento de salud, ¿no? Por ejemplo, ahí la vista, ¿no? Les pone una imagen de hábitos saludables, niños saludables, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos actividades de promoción, lo que estamos desarrollando son actividades para que el individuo mantenga su salud, ¿no? Se mantenga sano, ¿no? Y estas actividades de promoción, vamos a ver que las podemos desarrollar en cualquier individuo, ¿no? En cualquier etapa del proceso, ¿no? Lo que viene, el concepto de promoción se dice que es dinámico, ¿no? Está influido por los determinantes, definitivamente, ¿no? Sabemos que, en nuestro caso, salud oral, ¿no? Los estilos de vida que pueda tener un determinado grupo, ¿no? Pueden ser distintos a los de otro grupo poblacional, ¿no? Por ejemplo, si estamos en dos colegios, ¿no? De repente un colegio de acá, de Lima, de la zona urbana, ¿no? Y de repente por ahí a otros les toca ir a un colegio, les toca hacer serum en provincia, ¿no? Se va a un caserío de la selva, ¿no? Y tienen ahí un colegio, ¿no? Una institución educativa. Los niños de ambos colegios van a tener hábitos alimenticios completamente distintos, tengo la seguridad, ¿no? Mientras que de repente aquí nuestros niños tienen una alimentación
rica en carbohidratos, ¿no? Donde de repente vemos la lonchera, que es lo que mandan, ¿no? El frugo, no sé si están viendo ahorita ya las propagandas, ¿no? Que están para el colegio, ¿no? El frugo es ese chiquito, ¿no? El frugo de fruta, y está la propaganda de la mamá colocándolo en la lonchera, ¿no? O el quequito, o la galleta, ¿no? Todo completamente procesado. Ese frugo, pues, natural, no tiene nada, ¿no? Ese es puro azúcar, puro, ¿no? Saborizante, ¿no? Igual el queque, ¿no? Azúcar en cantidad, ¿no? Entonces, en cambio, probablemente en un caserío de alguna provincia, de repente, eso no va a ser tan común, ¿no? En principios que a veces ni llegan esos, ¿no? La alimentación es distinta. Obviamente, cuando un profesional vaya a promocionar la salud a esa zona, ese determinante estilo de vida va a ser distinto a lo que vamos a hacer acá, ¿no? Por eso que nos dice que es dinámica, está influenciada por los determinantes, ¿no? Por más que hablamos de salud oral, obviamente en cada contexto va a ser distinto, ¿no? De repente ahí hay otro aspecto que hay que controlar más, ¿no? Más que el hábito alimenticio, hay otro determinante que de repente puede ser más fuerte, ¿no? Mientras, el otro concepto, que es prevención, ¿no? Porque una cosa es promoción y otra cosa es prevención. De alguna manera van ligados, ¿no? Prevención sí está relacionado más a lo que es evitar, ¿no? En este caso, evitar la enfermedad, ¿no? Obviamente que mientras uno se mantenga en salud, ¿no? Si yo maximizo mi salud, ¿no? Si el profesional ejerce labores de promoción, ¿no? De tal forma que el individuo se mantenga en salud, estamos evitando, ¿no? Que se desarrolle la enfermedad, ¿no? Si yo promociono, si yo educo con respecto a lo que es hábitos de higiene, obviamente voy a evitar, ¿no? Estoy desarrollando una acción que de alguna manera me va a evitar que se desarrolle, por ejemplo, caries dentales, ¿no? ¿Cómo promocionamos la salud? ¿No? Hay muchos aspectos para promocionar la salud, ¿no? Pero lo primero viene a ser la parte de educación, ¿no? Por eso que la parte de promoción y educación va muy de la mano, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos al promocionar la salud es hacer que el individuo por sí mismo pueda mantenerse sano, ¿no? Entonces, por sí mismo. Entonces, yo lo capacito, le informo sobre algunas técnicas de cepillado, sobre cómo debe preparar una lonchera, de tal forma que él lo pueda replicar y lo pueda hacer en su familia, en su casa, en su comunidad, ¿no? Entonces, para eso es fundamental esta etapa de educación, ¿no? Las actividades educativas, ¿no? ¿Cómo promocionamos la salud? Desarrollando habilidades personales, ¿no? Logrando que el individuo, ¿no? Se eduque, conozca cómo cepillarse, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas veces debe hacer? ¿No? ¿Cómo debe preparar la mamá una lonchera saludable, etcétera, ¿no? Reorientando los servicios de salud, ¿no? Ahí, bueno, va mucho de la mano el trabajo del Estado, de las instituciones, ¿no? Que implica reorientar los servicios de salud, es decir, que no nos quedemos solamente en el sistema o en la actividad netamente asistencial, ¿no? Recuperativa, ¿no? Que a veces nos quedamos, ¿no? A veces llega el niño, viene para una curación. Realizamos la obturación y no vemos el resto de la boca, ¿no? Vemos que ese niño está con placa ya hasta la lengua, ¿no? Entonces le realizamos la curación y punto, cumplimos con ese aspecto, ¿no? ¿Y qué pasó con el resto, ¿no? Finalmente va a pasar 6 meses, 1 año, y esa persona va a regresar, ¿no? Por esa misma pieza o por otra, ¿no? Entonces hay que reorientar un poco esto, ¿no? Promoción de políticas saludables, ¿no? Que también, ¿no? Eso ya se está trabajando bastante, ¿no? También un poco el papel del Estado, ¿no?
de las instituciones, no solamente del Estado, pero las instituciones también, por ejemplo en las universidades, ¿no? Universidades saludables, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros? Somos profesionales de la salud, ¿no? Y muchas veces si nosotros vemos nuestros ambientes, ¿no? No somos el ejemplo, ¿no? Igual en los colegios, ¿no? Ustedes han visto que el Ministerio de Educación estos últimos años, ¿no? Lo que es loncheras, kioscos saludables. ¿Por qué? Porque lo que se busca es esta promoción de políticas saludables en todo nivel, ¿no? Ejercicios, ¿no? Ahora cada vez hay más municipalidades que que los domingos, ¿no? Desarrollan actividades, ¿no? Al aire libre, ¿no? Cierran avenidas, ¿no? ¿Para qué? Para fomentar que se desarrolle ejercicio, ¿no? Una vez a la semana siquiera, ¿no? Dar todas las facilidades para que la persona pueda hacer actividad física, ¿no? Fortalecimiento de la acción comunitaria, básico, ¿no? Recuerden el concepto de salud pública, que involucra el esfuerzo organizado de la comunidad, ¿no? Todos los que han tenido oportunidad de ir a hacer trabajo en un colegio, por ejemplo, ¿no? En preventiva, en los cursos de campo que puedan haber tenido, ¿no? A veces van a colegios o van a comunidades, qué sé yo. ¿Todos han ido a colegio a trabajar alguna vez en algún centro educativo? ¿No? Entonces, muchas veces, de repente a muchos les han pedido antes de hacer las actividades, trabajar con los profesores, trabajar con los padres de familia, trabajar con las organizaciones comunales que están alrededor. Y a veces uno dice, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué me piden? ¿No? Si yo estoy estudiando para ser odontólogo, ¿para qué tengo que ir a hablar con la directora? ¿Por qué tengo que trabajar con las mamás, con las profesoras? Si a mí me interesa el niño, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver que cuando hablamos de promoción, bajo este enfoque, involucra que la persona tenga la capacidad de, por sí misma, mantenerse sano, ¿no? Obviamente, si yo hablo de un niño, sabemos que un niño va a requerir de todas maneras, pues, el apoyo del padre, como mínimo, ¿no? Sabemos que los niños pasan casi 6 horas en una institución educativa, ¿no? Donde toman una lonchera, ¿no? Y que está bajo la supervisión de los profesores. Entonces, si no logramos cambiar, ¿no? A estos adultos que son los responsables del niño, ¿qué esperamos con el niño, no? La comunidad tiene que, de alguna manera, verse comprometida, ¿no? Con estos enfoques. Si no, tampoco nada funciona, ¿no? Si al niño le indicamos, y todos, ¿no? ¿Quién no ha hecho una sesión educativa sobre dieta? ¿No? Le decimos, no debes traer en lonchera papitas, no debes traer galletas, no debes traer gaseosa, ¿no? Y va a su casa y el papá llega con la botella gaseosa, llega con el quequito Bimbo. Entonces, ¿no? Ahí es donde viene ese desfase, ¿no? Creación de ambientes favorables, obviamente el entorno, ¿no? Decíamos, no nuestro caso. Ya, nosotros podemos hablar mucho de dieta saludable, pero ¿qué nos dice nuestro entorno? Estamos en la universidad, queremos comer algo y solamente hay gaseosas, hay galletas, no hay ambientes que favorezcan a que yo tenga una actitud saludable. Igual, ¿no? Nos dicen, por el medio ambiente, por todo, manejen bicicleta, ¿no? Los que vivan cerca, movilizarnos con bicicleta. Pero a veces no tenemos ciclovías seguras, no se respeta al ciclista. Entonces, el entorno no es un entorno favorable, ¿no? Y va a ser que a veces, sin querer, me lleva a que tenga estilos de vida no adecuados, ¿no? O salir a correr, salir a caminar, con esta ola de violencia, a veces, ¿quién quiere salir a correr? No, si tengo tiempo de salir a correr en las noches, pero a veces la inseguridad nos gana y dice que voy a salir a correr en las noches, ¿no? Me pasa algo, ¿no? Entonces, lamentablemente, si no creamos ambientes favorables, ¿no? Entornos favorables, probablemente muchos de nuestros hábitos tampoco van a cambiar. Entonces, ya hemos visto, promoción es mantenernos en salud, ¿no? Eso es lo que se busca, ¿no? Cuando hablamos de promoción, vamos a poder realizar
actividades a todo nivel, en cualquier individuo, sano o enfermo, porque vamos a ver ahorita con estos niveles de prevención que cuando hablamos de enfermedad, realmente hablamos de un proceso, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de prevención, vamos al enfoque de evitar que se dé algo, ¿no? Evitar que se produzca la enfermedad. Si yo promociono, ¿no? Si yo capacito a un sujeto de tal forma que pueda mantener hábitos saludables, obviamente estoy indirectamente evitando que enferme, ¿no? Entonces, con respecto a niveles de prevención, ¿no? Primero tenemos que, ya hemos visto que involucra prevenir, ¿no? Entonces, prevenir es cualquier acto, cualquier medida que, en este caso, nos evite enfermar, ¿no? O bien, si ya tengo la enfermedad, ¿no? Evitar que avance, que progrese, ¿no? Ya sea, ¿no? Cortarlo o evitar que avance, ¿no? Entonces, les hago una pregunta. Cuando yo estoy, ustedes, cuando están haciendo una endodoncia, ¿están desarrollando actividades de prevención? ¿Sí? ¿Por qué? Exacto, ¿no? Estamos haciendo una prevención secundaria, ¿no? Cuando estoy colocando una prótesis total, también estoy haciendo una actividad de prevención, pero a un nivel terciario, ¿no? Entonces, hay que quitarnos un poco el concepto de que prevención es solamente flúor y sellantes, ¿no? Que es lo que a veces nos quedamos. No, actividad de prevención ya preventiva es flúor sellantes. Todas nuestras actividades son acciones de prevención a distinto nivel. ¿Por qué? Porque estamos en distintas etapas. Obviamente, cuando aplico un flúor sellante, de repente estoy evitando, ¿no?, que aparezca la enfermedad, ¿no? Pero si estoy haciendo una obturación, ¿no?, con resina, realmente ya ha habido enfermedad, estoy evitando que avance, ¿no? Si ya tuve que colocarle una corona, igual, ¿no?, en una etapa mayor, pero estoy evitando que vaya a llegar a perder la pieza, pues, ¿no? Si estoy haciendo endodoncia también, ¿no? Entonces, todas las actividades que nosotros realizamos son actividades de prevención a distinto nivel, ¿no? Entonces, poco cuando hablamos de, como decía, ¿no?, prevención secundaria, prevención terciaria, prevención primaria, está ligada ¿a qué? A lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Que también eso, seguro que ya lo han revisado, ¿no? A recordar un poquito, ¿no? Entonces, con este concepto, ¿no?, de la historia natural de la enfermedad de Lebel y Clark, obviamente aquí sí, pues, ¿no?, uno entiende que realmente el concepto como estado es, ¿no?, algo estático, realmente no es un estado, es más un proceso, ¿no?, con distintas etapas que muchas veces están, ¿no?, no son tan diferenciadas claramente, ¿no? Entonces, partimos de una etapa, ¿quieres contar? De una etapa prepatogénica, ¿no?, antes de que nosotros podamos tener los signos visibles de la enfermedad, ¿no? Incluso aquí tenemos una prepatogénica inespecífica y específica, ¿no? Inespecífica, estamos prácticamente con todas las condiciones, ¿no?, todos los posibles factores, llamarlos así, en equilibrio, ¿no? Todo, ¿no?, para cualquier patología, ¿no? Por ejemplo, cuando les mencionaba al inicio, ¿no?, el fumar, el alcohol, se decían ejes transversales negativos para cualquier enfermedad, ¿no? La dieta también, no solamente en nuestro caso, si yo capacito a un individuo en una alimentación sana, ¿no?, no solamente me estoy preocupando por su salud oral, ¿no?, todo, ¿no? ¿Cuántos niños ahorita, cuántos casos cada vez la diabetes infantil siendo mayor, la obesidad en niños, ¿no?, que lleva enfermedades crónicas, ¿no?, en niños, en adultos? ¿Por qué? ¿No? Obviamente son estos hábitos saludables para conjunto de posibles enfermedades, ¿no? Por eso hablamos de una prepatogénica inespecífica, una patogénesis específica o prepatogénesis específica, ¿no?,
en la cual sí, ya estamos resaltando algunos aspectos que puedan predisponer a una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, en salud oral, ¿ya? Tenemos un sujeto que ahorita, se está en equilibrio, ¿no? Alimentación, hábitos, higiene, etc. ¿Ya? ¿Qué pasa si este sujeto ahorita lo medican, ¿ya? Y comenzar a tomar medicación por otro problema, ¿no? No necesariamente salud oral, ¿no? Y esta medicación disminuye el flujo salival, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿A qué lo va a predisponer? ¿No? Si yo disminuyo el flujo salival, voy a tener mayor riesgo. Es decir, ya no estoy en equilibrio. Hay un factor, ¿no?, que se está alterando, ¿no? Entonces, si bien no se produce una lesión de caries todavía, ¿no? No es porque ahí mismo me bajó disminuyó, se alteró mi pH salival, no implica que inmediatamente, necesariamente se va a dar, ¿no? Se genera un desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Ya hay una serie de factores, en este caso para una enfermedad específica, caries dental, que está presente, ¿no? Va a haber una alteración en lo que es la saliva, ¿no? Flujo y pH, ¿no? No se ha producido todavía una lesión clínica, la enfermedad clínica netamente. Ha habido un cambio, una alteración. Si yo no logro controlar, si yo no hago nada con ese paciente, ¿no? Y tiene una medicación de larga data, ¿no? Si sus hábitos de repente no cambian, ¿no? De repente no era un paciente que tenga unos hábitos muy saludables, pero bueno, de alguna manera compensaba, ¿no? Como todos, ¿no? Que a veces tenemos hábitos realmente no del todo saludables, pero bueno, pues nos compensa nuestra higiene, nos compensa, nos ayuda mucho a la saliva, etc. Entonces, si ya uno de los factores se alteró, ahí viene el problema, ¿no? Entonces, no hice nada por controlar, eso va a avanzar, ¿no? Y van a venir los primeros cambios, las primeras alteraciones, ¿no? Y vamos a estar pasando a lo que es la patogenia, ¿no? No hice nada, comenzaron los cambios, ¿no? Primeras señales y síntomas, ¿no?, que aún no son de repente visibles, ¿no? Pero yo ya sé que ha habido, como hubo estos cambios, ya han habido cambios estructurales a nivel del esmalte, ¿no? No hice nada en esa etapa y obviamente ahí sí ya evoluciona y aparecen los primeros signos y síntomas, ¿no? De repente apareció una lesión, ¿no? Una cavidad muy pequeñita a nivel de esmalte, ¿no? En una fisura, ¿no? O en una zona interproximal, ¿no? O la mancha blanca activa, ¿no? Entonces, ahí ya tengo los signos visibles de la enfermedad. Ahí ya estamos en la etapa, miren, en la cuarta etapa, patogénica sintomática, que probablemente es en la etapa donde casi todos nos damos cuenta que hay enfermedad, que es la que nos solemos detectar, ¿no? Normalmente cuando llegan a nosotros, muchos llegan en esta etapa, ¿no? Pero miren todo lo que tuvo que suceder antes, ¿no? Nosotros normalmente comenzamos a tratar aquí, ¿no? Ante una lesión, porque a veces ni por una mancha blanca, ¿no? Y a veces ni ¿Quiénes han hecho un examen o realizan de manera cotidiana un examen para evaluar manchas blancas y ver si son activas o inactivas, ¿no? En principio, ni siquiera nuestros odontogramas los consideran, ¿no? Todos han escuchado del IGDAS, ¿verdad? El índice IGDAS, para lo que es severidad un poco de caries, ¿no? Por ejemplo, ahí ese índice sí es un poco más complicado trabajarlo, definitivamente, pero sí me va a poder determinar la presencia de caries en sus etapas iniciales, ¿no? Entonces, nosotros realmente muchas veces comenzamos recién a preocuparnos en esta etapa, ¿no? Pero nosotros ya hemos pasado por 3, ¿no?, procesos anteriores importantísimos, ¿no? No controlé esa pequeña lesión de caries en esmalte y obviamente eso me va a dar un resultado, ¿no?
un avance, una evolución mucho mayor, ¿no? Ya tengo una lesión que llegó, comprometió pulpa, ya la tengo que restaurar, etc. Entonces, si nosotros entendemos que todo esto es un proceso, vamos a poder entender que podemos actuar en cada una de estas etapas. Y ahí es donde viene el concepto de niveles de prevención, ¿no? Que involucra actuar en distintas etapas de este proceso de salud-enfermedad. Entonces, cuando yo actúo sobre esta etapa prepatogénica, ya sea inespecífica o específica, estoy realizando una prevención primaria. Cuando actúo en esta etapa patogénica, ya sea asintomática o sintomática, estoy realizando una prevención secundaria, y cuando ya actúo en esta última etapa, estoy realizando una prevención terciaria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de niveles de prevención, hablamos de distintos niveles de actuación de acuerdo a la etapa en la cual se encuentra, vamos a decir, la enfermedad, ¿no? Evitando que avance. Cuando nosotros estamos aquí, ¿no? Si bien podemos sentirnos, no estamos colocando un implante, ¿no? Somos súper especialistas, qué sé yo, ¿no? Realmente al final es sentirnos hasta fracasados porque el paciente ha tenido que llegar aquí, ¿no? Claro, muchos dirán, es responsabilidad del paciente, sí, ¿no? Pero también tenemos responsabilidad como profesión, ¿no? ¿Qué pasa? Que no podemos lograr, ¿no? Y evitar que los pacientes lleguen a esta etapa, ¿no? Más aún si fuese nuestro paciente, ¿no? ¿Qué pasa si un paciente de repente, que a veces tenemos pacientes de largo, ¿no? Que los vemos muchos años y que lleguen para una extracción, ¿no? Realmente es parte del fracaso. Muchos dirán, bueno, sí, ¿no? El paciente no cambia, no mejora sus conductas, pero si nosotros lo hemos mantenido tanto tiempo, tampoco no hemos trabajado de repente nosotros ayudándole a que él mejore sus conductas, ¿no? Haciéndole entender que no basta solamente con que vaya y se cure el diente, ¿no? Entonces, que a veces nuestras actividades están aquí, muchas de nuestras actividades, no en la última etapa de resultados. Entonces vamos a tener que los niveles de prevención van a ser primaria, donde tenemos protección inespecífica, protección específica, prevención secundaria, diagnóstico y tratamiento precoz, limitación del daño, y prevención terciaria, que es la rehabilitación, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Qué acciones podemos desarrollar a nivel de prevención, ¿no? Por ejemplo, lo que es una prevención primaria, lo que es protección inespecífica, ¿no? Dieta, higiene, inespecífica, ¿por qué? Porque realmente, exacto, no es para todo. Si yo dibujo sobre educación, sobre dieta, sobre higiene, se va con una gran gama, ¿no? De procesos. Protección específica, aplicación de fluorosellantes. Obviamente ahí sí estoy desarrollando medidas que van puntualmente a proteger o fortalecer una estructura, ¿no? Al aplicar sellantes, obviamente estoy protegiendo las fosas, las fisuras, evitando que se vaya a producir caries, ¿no? Si aplico flúor, estoy también fortaleciendo la estructura, estoy protegiendo, ¿no? A estructuras específicas para evitar el desarrollo de lesiones mayores. Prevención secundaria, ¿no? Tenemos lo que es el diagnóstico temprano, ¿no? Despistajes, radiografías interproximales en las edades que consideramos de riesgo. Por ejemplo, el despistaje de manchas blancas, ¿no? Que es tan importante, ¿no? En niños, ¿no? Identificar si son manchas blancas activas o no, ¿no? Tratarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo no las trato, estas manchas blancas van a avanzar, ¿no? 3 meses, 6 meses, 1 año, el tiempo que, ¿no? Pero van a avanzar, no se va a quedar ahí, ¿no? Limitación del daño. Ya obviamente, si ya tengo una lesión cariosa, pues obturada, ¿no? Si el paciente ya tiene cálculo, ya tiene placa, pues hacerle de traje, laxis, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso queda ahí, eso va a progresar y el paciente va a desarrollar enfermedad periodontal probablemente.
Y en la última etapa, prevención terciaria, rehabilitación, ¿no? Ya obviamente ya el mal se dio, ya la lesión llegó a la pulpa, ¿no? O ya la corona estuvo muy destruida, tengo que hacerle un tratamiento coronal, colocarle un puente, colocarle una prótesis en el caso que haya perdido todas las piezas, tengo que rehabilitar. Entonces, todas estas acciones, ustedes ven cada una de las acciones que nosotros desarrollamos dentro de esta profesión, están dentro de alguna de las actividades de prevención. Actuando en cada nivel, obviamente yo estoy evitando que avance al siguiente nivel, ¿no? Obviamente nuestro actuar debería centrarse en esta primera etapa, ¿no? En esta prevención primaria, ¿no? Lo ideal sería, ¿no?, lograr controlar aquí, ¿no? Pues si yo controlo aquí, obviamente que no voy a tener la enfermedad, ¿no? Si no, controla en esta etapa secundaria, ¿no? Al menos tratar de controlar hasta aquí, ¿no? Para evitar, pues, a llegar a pacientes sedentos, los pacientes con rehabilitación, ¿no? Pero lamentablemente, ¿qué pasa, no? Muchos se dicen, ¿no? ¿Qué va a pasar con el odontólogo si desaparecen las lesiones de caries, ¿no? ¿O qué pasa con el odontólogo si desaparece, qué pasa con los implantólogos si es que los pacientes no pierden piezas dentales, ¿no? Claro, ese es uno, aparentemente nuestra profesión desaparecería, ¿no? Si es que nosotros nos centramos en controlar la enfermedad, ¿no? Pero si ustedes han revisado su código de ética, que también es uno de los puntos que están dentro de la parte de ética, ¿no? Uno de los, está como deber, si no me equivoco, del odontólogo, es buscar el bienestar del individuo. Es nuestro deber, ¿no? Buscar el bienestar del individuo, ¿no? Se entiende que a costa de lo que pueda venir, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Riesgos de las enfermedades más prevalentes, ¿no? Ya nos hablado de prevención, ¿no? Estamos diciendo que vamos a actuar en distintas etapas con tal de evitar que avance, ¿no?, la enfermedad, ¿no? Limitarla en un controlar una determinada etapa para evitar que avance a la siguiente, ¿no? ¿Qué es un factor de riesgo, ¿no? Como ustedes ven ahí en la figurita, ¿no? Si yo tengo un niño que está jugando con el tomacorriente, con una tijera y con un cable ahí de electricidad, obviamente hay un riesgo en ese niño, ¿no? Tranquilamente se puede electrocutar, ¿no? Entonces, ¿qué es un factor de riesgo, ¿no? Cualquier situación, evento, característica que va a aumentar, ¿qué? La posibilidad de ocurrencia de un daño, ¿no? O de un acontecimiento no deseado. En este caso, de que el niño se puede electrocutar, ¿no? Por estar jugando, ¿no? O teniendo una conducta de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, vamos a ver que en salud vamos a tener distintas formas de poder medir, ¿no? O saber qué tan, cuando un factor es un factor de riesgo para que se produzca una enfermedad, ¿no? Muchos hemos escuchado, ¿no? El fumar es un factor de riesgo para enfermedad periodontal, ¿no? La dieta cariogénica es un factor de riesgo para caries, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo, también tenemos que entender el concepto de indicadores de riesgo, ¿no? ¿Qué es un indicador de riesgo, ¿no? A nivel de salud oral, en salud en general realmente, cuando nos hablan en epidemiología, ¿no?, para poder identificar factores de riesgo, nos hablan de indicadores, ¿no? Tenemos dos indicadores, ¿no? El odds ratio y el riesgo relativo, ¿no? Ambos indicadores nos van a decir cuánto más riesgo tengo de desarrollar la enfermedad en el caso de que el factor esté presente, ¿no? Fumar y enfermedad periodontal. ¿A qué nos va a decir? ¿Cuánto más riesgo tengo
de desarrollar enfermedad periodontal si es que yo soy fumador, ¿no? En comparación con aquel que no fuma, ¿no? Con aquel que no presenta ese factor de riesgo. Ambos indicadores, ¿no?, se obtienen obviamente de estudios, ¿no?, de hacer un análisis, ¿no? La diferencia está en del tipo de estudio donde procede, ¿no? Cuando hablamos de un OR, estamos en estudios de tipo retrospectivos, ¿no? Mientras cuando obtenemos un RR, un riesgo relativo, estamos bajo enfoques de estudios prospectivos, ¿no? ¿Saben cuál es la diferencia entre un estudio retrospectivo y prospectivo? ¿Cuál es la diferencia entre un estudio retrospectivo y un estudio prospectivo? Exacto, ¿no? Uno es del pasado, ¿no? Si yo ya tengo el efecto, ¿no? Entonces voy hacia atrás a ver la causa, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo el estudio, el hecho ya ocurrió, ¿no? Ese es en el caso, por ejemplo, de un OR, ¿no? Que normalmente se obtiene de un estudio de casi control, ¿no? Que es un estudio de tipo retrospectivo. Mientras que un riesgo relativo es un estudio prospectivo, va de la causa al efecto, ¿no? Pues yo comienzo ahorita con los pacientes que fuman, por ejemplo, y voy a ver, y que obviamente no tienen enfermedad periodontal, ¿no? Y voy a ver de aquí a 2 años, a 3 años, si desarrollaron la misma. Voy de la causa al efecto, no es un estudio prospectivo, ¿no? Entonces, ambos indicadores nos van a medir el riesgo, ¿no? Para que se considere riesgo, el valor que se debe obtener en esos indicadores debe ser mayor a 1, ¿no? Mayores a 1. Si son valores menores a 1, nos van a indicar que es un factor protector, es decir, no es un factor de riesgo, ¿no? Entonces, si el indicador me sale 4, ¿no? ¿Cómo se interpreta, ¿no? Los pacientes fumadores tienen 4 veces, ¿no?, más probabilidad de desarrollar enfermedad periodontal en comparación a los no fumadores, ¿ya? Entonces, en el caso de estudios de caso y control, ¿no?, que es donde se obtiene el OR, ¿no?, es fácil obtener realmente. Esta es una tabla de 2×2, ¿no? Entonces, el OR, ¿cómo se obtiene? Se le llama productos cruzados porque se cruza, ¿no? Sale, si ustedes ven, si ustedes ven, se está cruzando A por D, ¿no?, entre B por C, ¿no? Las dos celdas, ¿no? Por eso se le llama productos cruzados. A por D entre B por C, ¿no? Y ese me va a dar el valor de los ratios, ¿ya? Tengo aquí en mi tablita los casos, es decir, los que presentan enfermedad, por ejemplo, con enfermedad periodontal, sin enfermedad periodontal, ¿no? Exposición, los que fuman y los que no fuman, ¿no? Ese es un odds ratio. Un riesgo relativo, ¿no? La tabla es similar, también es una tabla de 2×2, también tengo la presencia de la enfermedad y la exposición. La diferencia está en la forma que se obtiene. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de un estudio prospectivo, donde estamos iniciando partimos de la causa hacia la enfermedad, ¿no? Entonces, ambos, la diferencia que tienen es en función del tipo de estudio de donde se obtienen, ¿no?, si son retrospectivos y prospectivos, y obviamente la fórmula varía, ¿no? Pero la interpretación es la misma, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un indicador de riesgo, nos va a indicar la posibilidad, cuánta más posibilidad tengo de desarrollar una enfermedad, un evento, si es que tengo el factor presente, ¿ya? Y en función de estos indicadores de riesgo es que uno comienza a determinar cuáles son los posibles factores de riesgo para las principales enfermedades, que eso es lo que les han pedido, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo
tanto para caries, para enfermedad periodontal, para lo que es maloclusión, ¿no? Vamos a hacer 5 minutos de un break y después continuamos con esto, ¿ya? Para 5 minutos solamente de un break y continuamos, ¿ya? Sí.